Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de uno de los incidentes ovni más famosos ocurridos en el país de Perú, una zona que por supuesto es uno de los lugares calientes de Latinoamérica al respecto de la actividad de los ovnis. En este lugar ocurre algo realmente inusual dentro de lo que es el conjunto de los países de la Tierra. Allí aparecen unas líneas, las líneas de Nazca, dibujos enormes en la Tierra que solamente pueden ser observados desde el aire, al igual que ocurre con el fenómeno de los círculos de las cosechas. Es esta un área desolada, situada en una meseta árida de 80 kilómetros de largo, pues por alrededor de 1,5 kilómetros de ancho. Cuando uno lo empieza a ver con una avioneta, da la impresión de que estamos ante pistas de aterrizaje. De hecho, las líneas pueden verse vía satélite y está claro que sus constructores sabían perfectamente lo que era la curvatura de la Tierra para poder diseñar lo que sería el ángulo de desviación de cada una de esas líneas con respecto al radio de la Tierra, ¿no? Bueno, si uno lo ve, por supuesto, pues podría pensar que son dibujos tribales, pero hay diferentes investigadores que a lo largo de la historia han hablado de que podrían ser realmente marcas de constelaciones, quizá marcas que están relacionadas con las líneas Ley y sobre todo marcas que podrían indicar un camino para cualquier tipo de aeronave que quisiera aterrizar. Bueno, uno de los dibujos más peculiares que aparecen en las líneas de Nazca está tallado en una pared roja muy alta en unos acantilados de la bahía de Pisco. Bueno, si se llega en avión desde el mar, se puede divisar una figura enorme de unos 250 metros de altura a una distancia de unos 20 kilómetros. Bueno, esta figura se parece a un tridente gigantesco de 3 brazos que señalan un camino hacia la llanura de Nazca. Pero claro, señalando un camino ¿para quién? Tenía que ser para alguien que pudiese llegar desde el mar, pues desde una gran altura, con un avión, ¿no? Con una aeronave. Bueno, a esta cultura de los Nazca, ¿qué les impulsó a crear una figura de tales características? Y sobre todo, si quieren hacer, si hubieran querido hacer algún tipo de señal, en plan, aterricen aquí, pues ¿para quién habría sido? ¿Qué tipo de uso podrían haber tenido esas líneas? Bueno, en este increíble entorno vamos a hablar de una vivencia, un incidente ocurrido el día 3 de febrero de 1972, tempranito por la mañana, y aquí tenemos a los dueños de una tienda de alimentos. Son Tito Rojas y Adolfo Peñafiel. Bueno, estos dos señores parten de su pueblo en el desierto a unos 500 kilómetros, alrededor de 300 millas al sur de Lima, la capital, para hacer una entrega. Bueno, pues ahí están estos dos hombres cargando su camioneta de plataforma, se meten para adentro y empiezan a viajar bajo el sol caliente del verano que estaba ahí muy alto en el cielo azul de la pampa peruana. Bueno, evidentemente en el 3 de febrero, pues como estamos en el hemisferio sur, hacía calor, era verano, ¿no? Bueno, pues ahí están conduciendo por la carretera panamericana y bueno, pues estaban esperando, bajan las ventanillas para coger un poquitín de esa brisa que hay en el océano Pacífico y bueno, pues ellos podían ver una llanura inmensa, desértica, un solo color, ¿no? Arena marrón, rocas dentadas y una cordillera escabrosa a su derecha. Bueno, ellos estaban cruzando ya una parte que es la Pampa Carbonera al sur de Nazca y de repente observan cómo hay algo que no funciona bien en el coche. Es la radio del camión que además está sintonizando una emisora muy conocida en Arequipa de música latina y empieza a sonar mal, ¿no? Y entonces gradualmente empieza la señal a desvanecerse, cosa que hemos visto en muchísimos casos de encuentros con ovnis. Bueno, ráfagas estáticas, la música empieza a diluirse, un pequeño hilo de voz y finalmente empiezan ruidos estáticos y se queda totalmente silenciosa. Y de repente coge Tito, que es el conductor, y dice: no puede ser, otra vez, y empieza a darle al tablero de instrumentos con su puño derecho, ¿no? Entonces, acto seguido, el motor de la camioneta empieza a fallar y entonces Adolfo se le queda mirando diciendo:
¿qué has hecho? A ver si con estos golpes te has cargado el motor, ¿no? Y dice Tito, bueno, ¿y ahora qué? Y empieza a darle al acelerador y resulta que el motor acelera, pero la camioneta no responde. Aún más, empieza a cambiar la palanca de cambios de posición, pone una marcha más baja, pero el motor empieza a chisporrotear, empieza a toser y finalmente, bueno, pues deja de funcionar por completo. Bueno, Tito, aprovechando la inercia del camión, decide bajar la camioneta por el lado arenoso de la carretera y entonces para el vehículo y le dice a Adolfo, bueno, pues esto pues podría ser el filtro de la gasolina. Y, bueno, pues nada, vamos a bajar, ¿no? Y ya están bajando los dos hombres allí y le dice Tito a Adolfo, mira, a lo mejor puede ser la batería. Y le dice Adolfo, pues es verdad, vamos a comprobarlo, ¿no? Claro, la radio se había apagado y también la luz de la puerta estaba apagada. Bueno, pues ellos pensaron, esto tiene que ser una mala conexión. Abren el capó del vehículo y de repente coge Tito y, bueno, pues empieza a acercar bueno, lo que sería el pulgar y el meñique, pues para intentar comprobar los bornes de la batería, ¿no? Y de repente empieza a acercar la mano y le mete un calambrazo, tiene una descarga eléctrica muy fuerte en su mano, grita, ¿no? Y dice, ¡madre de Dios! Esto no era el problema. Y en ese momento, Adolfo, que estaba con él mirándolo, bueno, pues Tito se da cuenta de que Adolfo no está con él mirándole y está a un paso mirando en esa dirección de allí, hacia la derecha de la carretera. Y entonces le coge a Adolfo y le dice, Tito, mira lo que hay allí. Y entonces dice Tito, que todavía está un poco diciendo, yo no sé qué está haciendo, ¿no? Está mirando un poco y dice, mira qué. Le dice Adolfo, allá, en la pampa, creo que es como un coche. Y entonces dice Tito, como que un coche por allí, un automóvil, eso es imposible, ¿no? Te estás imaginando cosas. Mira, no hay ningún modo de que un coche pueda haber conducido hacia esa pampa, hasta ese desierto, ¿no? Y entonces Tito sale del capó del coche, se queda mirándolo y ambos hombres se quedan totalmente en silencio. Deja de hablar Tito precipitadamente y observan un destello plateado bastante grande en el medio de unas pequeñas dunas de arena. Bueno, esto es algo increíble, empiezan a asombrar un poco los ojos, empiezan a entornar un poco la mirada, ¿no? Y le coge el Tito a Adolfo y dice, oye, pues mira, que tienes razón, que hay algo allí, oye, ¿qué demonios es esto, no? Y dice Adolfo, mira, vamos para allá a averiguarlo, ¿no? Y empiezan a bajar, ¿no? Se tiran por un pequeño terraplén, bueno, casi se matan por allí, ¿no? Levantando una avalancha pequeña de guijarros y de arena, ¿no? Y empiezan a andar, y ahí tenemos a esos dos mercaderes caminando por el desierto, ante ese resplandor que tienen delante, que desde luego les está haciendo un poco de daño a la vista, ¿no? Y bueno, pues empiezan a acercarse, van incrementando su paso, porque quieren verlo, quieren ver qué es eso, qué puede haber allí, no, ningún coche puede ser. Y desde luego es algo que está cerca de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan a acercarse y observan cómo el fuselaje de aquello es como un espejo además que está dejando una forma, que es un disco muy grande, ¿no? Y entonces coge a Adolfo, empieza a subirle la presión cardíaca y dice, bueno, no puede ser, caramba, es un disco volante, así tal y como hablan también los latinoamericanos, que bueno, que es una manera muy dulce en muchas ocasiones de hablar, ¿no? Y entonces, pues empiezan a observarlo más de cerca y observan que ese disco tiene una especie de tren de aterrizaje, es decir, está posado en la tierra pues con una especie de trípode, ¿no? Como un triciclo, ¿no? Bueno, no había ningún tipo de señal de luces, ventanas o aberturas y, bueno, aquel disco medía alrededor de unos 15 metros de diámetro y unos 4 metros de altura. Bueno, la superficie estaba tan pulida, que la mirada fija de los hombres les rebotaba con el reflejo del sol y tenían que dejar de mirarlo un poco porque era como si estuviese muy, muy, muy pulida. Bueno, en ese momento, añadiendo a su sorpresa, observan como un pequeño, un ser, no era muy pequeño, ¿no? Con una estatura típica, unos 1,80 más o menos, como un ser humano, vestido con un traje verde metálico,
y algo transparente también, como si estuviese dejando pues entrever que habría pues un cuerpo por debajo. Y resulta que, bueno, pues lo ven y aquel ser como que se pone a hacer algún tipo de reparación, algún tipo de mantenimiento, que esto lo hemos visto en el caso de Premios Franco en Italia en 1952, y como que empieza a ocuparse de una parte del disco, ¿no? Y entonces cogen esos dos hombres, empiezan a verlo y empiezan a correr como locos hacia él, ¿no? Pero a correr al máximo, ¿no? Diciendo, queremos verlo, queremos verlo, queremos verlo, queremos, vamos, queremos estar allí, queremos entablar contacto, por lo menos decirle hola, porque ellos ya sabían que desde luego aquello no podía ser otra cosa que un extraterrestre con un disco y un platillo volante. Era un momento único en sus vidas y ellos corrieron y corrieron hacia él a toda velocidad, ¿no? Bueno, apresurándose, se dieron cuenta que de repente el ser se percata de que están ellos y entonces coge, desaparece por detrás de una de las patas y el objeto, bueno, pues despega a toda velocidad para arriba, quedándose ellos en plena carrera totalmente impresionados ante lo que había pasado. Bueno, un caso realmente interesante porque no es un encuentro del tercer tipo típico, ¿no? Sino que en este caso ese es el ser el que acaba huyendo y el que acaba, bueno, pues evitando el contacto con estos hombres, ¿no? Bueno, bueno, tanto Tito como Adolfo vuelven a la camioneta, ponen la llave, le dan al pedal de aceleración y efectivamente eso funciona, ¿no? La estación de radio de Arequipa vuelve a sonar con su música latina, ¿no? Y bueno, pues este es el caso de Tito Rojas, que es un caso muy sencillo, en este caso, Tito Rojas y Adolfo Peñafiel, y que fue el primero de las grandes oleadas de ovnis que ocurrieron en Perú a principios de los años 70. Bueno, antes de que todo hubiera terminado en esa oleada, resulta que hubo 214 avistamientos que podemos decir confiables solamente en el año 1973. Bueno, en más de 90 de ellos los objetos voladores, los discos, parecían estar pilotados por seres similares a los seres humanos. Y es que ellos no pudieron ver ninguna facción en la cara, ¿no? Y esto, aún así, se ha visto en más ocasiones como seres que no tienen rasgos faciales. Y bueno, pues es fascinante el hecho de poder comprobar que bueno, pues tanto por su tamaño como por su piel se parecen a los seres humanos, quizás seres humanos del futuro, quizá una evolución en otros planetas similar a la que han tenido los homínidos en el planeta Tierra. Bueno, resulta que en aquella oleada, en al menos 18 de los casos, los seres parecían ser robóticos, como el caso que estuvimos estudiando de Antonio Larrubia, que desde luego es uno de los más fascinantes que he visto en mi vida. Y bueno, pues es un caso de un avistamiento del tercer tipo que realmente no tiene mucho misterio, ¿no? Además de la gran carrera que se dan, ¿no? Que a mí me recuerda muchísimo al de Loni Zamora en 1964 en Socorro, Nuevo México, con un objeto que no tiene mucho que ver con su forma, pero que tiene también unos seres que parecen también estar haciendo algún tipo de operaciones de mantenimiento. Y es que, fíjense que en este tipo de objetos que son metálicos parecen más dados a tener fallos, porque hay más casos de operaciones de mantenimiento por parte de humanoides en este tipo de objetos que lo que serían objetos más fascinantes, quizá triangulares, quizá estos ovnis lumínicos que estudiamos en Ufópolis continuamente, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con ese silencio de Adolfo, con esa primera visión que siempre todo el mundo que acaba viendo un ovni por primera vez, pues tiene esa primera visión obnubilada, ¿no? Como de estar ante algo fuera de la realidad, como estar ante una anomalía en Matrix, si me apuran, ¿no? Yo me quedo con esa visión de un disco tan pulido que hacía daño el reflejo en la vista, ¿no? Y con esa visión de un ser que estaba haciendo algo, ¿no? Y que fue interrumpido por dos hombres que querían saludarle en medio de uno de los lugares más increíbles del mundo, en medio de la pampa peruana llena de esas enigmáticas y fascinantes líneas de Nazca.
Bueno, pues aquí termina el caso, que es un caso muy sencillo, pero que desde luego pues es como una pequeña película que protagonizan estos dos sencillos hombres. Y nada, pues tengo más casos de este tipo. Profundizaré en el tema de las líneas de Nazca posiblemente dentro de unos meses, quizá en Navidad, en un especial que podamos hacer al respecto. Y bueno, pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Ocurre algo realmente inusual dentro de lo que es el conjunto de los países de la Tierra. Allí aparecen unas líneas, las líneas de Nazca, dibujos enormes en la Tierra que solamente pueden ser observados desde el aire, al igual que ocurre con el fenómeno de los círculos de las cosechas. Es esta un área desolada, situada en una meseta árida de 80 kilómetros de largo, pues por alrededor de 1,5 kilómetros de ancho. Cuando una historia han hablado de que podrían ser realmente marcas de constelaciones, quizá marcas que están relacionadas con las líneas Ley y sobre todo marcas que podrían indicar un camino para cualquier tipo de aeronave que quisiera aterrizar. Bueno, uno de los dibujos más peculiares que aparecen en las líneas de Nazca está tallado en una pared roja muy alta en unos acantilados de la bahía de Pisco. Bueno, si se llega en avión desde el mar, se puede divisar una figura enorme de unos 250 metros de altura a una distancia de unos 20 kilómetros. Bueno, esta figura se parece a un tridente gigantesco de 3 brazos que señalan un camino hacia la llanura de Nazca. Pero claro, señalando un camino ¿para quién? Tenía que ser para alguien que pudiese llegar desde el mar, pues desde una gran altura, con un avión, ¿no? Empieza a ver con una avioneta, da la impresión de que estamos ante pistas de aterrizaje. De hecho, las líneas pueden verse vía satélite y está claro que sus constructores sabían perfectamente lo que era la curvatura de la Tierra para poder diseñar lo que sería el ángulo de desviación de cada una de esas líneas con respecto al radio de la Tierra, ¿no? Bueno, si uno lo ve, por supuesto, pues podría pensar que son dibujos tribales, pero hay diferentes investigadores que a lo largo de la Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de uno de los incidentes ovni más famosos ocurridos en el país de Perú, una zona que por supuesto es uno de los lugares calientes de Latinoamérica al respecto de la actividad de los ovnis. En este lugar